¿De dónde sacó San Luis a cada uno de sus cracks desconocidos y la ridícula cantidad que gastaron? Andrés Sánchez, el héroe de la portería potosina. Un portero que nunca recibió las oportunidades que merecía. Incluso fue a probar suerte en divisiones inferiores de España con el Salamanca, hasta que llegó San Luis a rescatarlo. Y no pagaron nada por él. Llegó libre después de jugar en Tepatitlán. Y miren, hoy anda con todo el portero de 27 años, Cristiano Piccini. Un jugador que llegó a ser seleccionado italiano, ni más ni menos. En sus mejores momentos llegó a jugar en equipos como Fiorentina, Valencia y Sporting de Portugal. Anduvo por varios equipos y países como Alemania y Serbia, hasta llegar completamente gratis al Atlético San Luis con 32 años. Parece que los potosinos saben elegir muy bien a sus jugadores libres. Eduardo Águila. Ya hasta se dice que lo quieren en Europa. Un jugador totalmente canterano de los potosinos. Así que sí, otro jugador por el que no gastaron nada. Costó todo el tema de su formación y eso, pero no pagaron por su fichaje, pues. Cata Domínguez. Explicar de dónde sacaron al Cata creo que no tiene caso, o sí, todos sabemos que es un canterano de la máquina y jugó casi toda su carrera ahí. Pero es otro jugador que agarraron como agente libre. Ya cuando en Cruz Azul no entraba en planes, lo dejaron libre y San Luis aprovechó. Aldo Cruz, canterano del América, que pasó por Tigres y Cholos antes de llegar al San Luis. Cuando no entró en los planes de los Tigres, lo vendieron en tan solo 1.5 millones de dólares. La neta, una cantidad menor a lo que ha rendido en el equipo. Ricardo Chávez. Futbolista que en su momento estuvo cerca del América, canterano de los Tigres que nunca tuvo oportunidad en el equipo y después de jugar en el ascenso con Correcaminos y Cimarrones, por fin en 2018 tuvo oportunidad en Primera División con Juárez. Pasó por Necaxa y en 2021 llegó a San Luis por tan solo $1 millón. Juan Manuel Sanabria, otro jugador que estuvo cerca del América, pero al final se quedó en San Luis. Formado en las fuerzas básicas del Atlético de Madrid, el uruguayo no le costó ni un solo peso al San Luis. Y es que cuando el equipo español adquirió parte del San Luis, fue uno de los futbolistas que mandaron a México para reforzarlos. Y ya tiene un valor de 7 millones de euros, así que si lo venden será un negociazo. Oscar Macías. Canterano de las Chivas que en el rebaño no le vieron mucho futuro. Anduvo por todas partes a préstamo jugando con Lobos BUAP, Juárez, Tampico Madero y Zacatepec, hasta que en San Luis encontró su mejor versión. Y lo mejor de todo es que solo pagaron $500,000 por él. En Chivas lo único que querían era deshacerse de él, básicamente. Javier Güemes, canterano de los Cholos, que se dio a conocer más cuando fichó por el América. Pasó por el Querétaro y Toluca antes de llegar al San Luis y solo pagaron $2 millones por él, por un jugador que se ha convertido en un líder del equipo. Rodrigo Dourado. El líder del mediocampo del San Luis. Un jugador que fue campeón olímpico con Brasil en 2016 y también campeón del mundo sub-17 en 2011 y jugó en el Internacional de Porto Alegre antes de llegar a San Luis. Con un historial como este, todos pensamos que San Luis pagó una millonada por él, ¿no? Pero solo fueron $500,000. Un campeón olímpico por solo $500,000, pues la verdad fue una ganga. Sebastián Sals Lamont, un jugador que llegó sin mucho ruido, pero que se ha convertido en uno de los mejores de la Liga MX. El francés nunca llegó a resaltar mucho en su país, incluso llegó a jugar en la segunda de España, pero nomás no encontraba su lugar, hasta que llegó al San Luis. Llegó totalmente libre y hoy está convertido en un jugadorazo con los potosinos. Leo Bonatini. Un verdadero trotamundos de este deporte. Comenzó en su país, Brasil, de ahí pasó por Portugal, luego por Arabia, Inglaterra y hasta Suiza, antes de llegar al San Luis. Su último equipo fue el Wolverhampton, donde sí fue acompañado precisamente del mexicano Raúl Jiménez en algunas etapas y llegó completamente gratis. Increíble la cantidad de jugadores libres que ha conseguido el Atlético de San Luis. Frank Boli. Ya que estamos hablando de delanteros, el marfileño Frank Boli ha sido un delantero importante. El marfileño que jugó Champions, que ha sido seleccionado de su país y que sí, también llegó sin que San Luis pagara un solo peso. Con 30 años es un jugador bastante rentable para la Liga MX, pero parece que solo San Luis tiene ese don de saber elegir a sus jugadores que llegan como agentes libres. Mateo Klimowicz. Nació en Argentina pero con nacionalidad alemana, Klimowicz se ha convertido en un jugador importante en la Liga MX. Llegó desde el Stuttgart para quedarse y ser jugador importante para el San Luis, costando apenas $750,000, una cantidad menor para lo que ha dado en la cancha, la verdad. Jürgen Damm.
Sí, yo sé que no lo han usado mucho, pero ahí está Jürgen y cómo dejar fuera a nuestro querido Flash. Llegó después de quedar como agente libre con el América y ahí estopa, firme a cuando su entrenador lo requiera. Luis Ronaldo Nájera. Canterano de los Tigres, pero nunca le dieron una oportunidad. Llegó al San Luis apenas en este torneo luego de no ser renovado con los felinos. Y sí, otro jugador libre a la lista. Nájera se ha convertido en un futbolista importante en la delantera de San Luis, demostrando que a lo mejor sí merece una oportunidad con Tigres. Vitinho, el jugador que ha destrozado a más de una defensa en la Liga MX. Rápido, desequilibrante, tiene gol, es un jugadorazo y no les costó ni un solo peso. Llegó libre después de ser convencido por Jardine de no renovar con el Sao Paulo y sí, se ha convertido en un hombre importantísimo para los potosinos. De todos estos futbolistas que tiene San Luis, sus hombres importantes y su plantilla más usada, Atlético de San Luis solo pagó $6.2 millones en total. Una cantidad ridícula si contamos que equipos, por ejemplo, como a Toluca, Paulinho le costó 8 millones, Giacomakis 9 millones a Cruz Azul, Chiquito Sánchez 10 millones a Lamy. Solo por un jugador, estos equipos gastaron más que toda la plantilla del San Luis, más o menos para que dimensionen. ¿Te imaginabas que fueran tan poquito el gasto? Como siempre ya sabes, Gametero, te leo aquí abajo en los comentarios.